Bienvenido. La desesperación no es una emoción, es una señal. Y en el mundo del poder, las señales equivocadas se pagan caro. Hay un momento preciso en el que una persona empieza a perder, y no es cuando falla, es cuando otros perciben que ha perdido el control. Esa es la regla más fría atribuida al pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Nunca parecer desesperado, incluso cuando el suelo se está abriendo bajo tus pies. La mayoría cree que el poder se destruye por errores estratégicos. No. Se destruye por filtraciones emocionales, por microgestos, por cambios en el tono de voz, por una mirada que busca aprobación. En el instante en que otros huelen urgencia en ti, tu posición se debilita, no porque seas menos capaz, sino porque has revelado necesidad. Y la necesidad en términos sociales es inferioridad. Ni si este tipo de conocimiento te interesa, conocimiento que no se enseña en escuelas ni en discursos motivacionales, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no hablamos para consolar, hablamos para entender las reglas invisibles que rigen la mente humana. Existe un principio en psicología social conocido como asimetría de valor percibido. Cuanto más parece que necesitas algo, menos valor proyectas. Esto ocurre en negociaciones, en relaciones afectivas, en jerarquías laborales. Cuando alguien percibe que dependes del resultado más que él, la balanza se inclina automáticamente. No es magia, es biología. El cerebro humano está diseñado para detectar estabilidad y amenaza. En términos evolutivos, seguir a alguien desesperado era peligroso. El líder que transmite urgencia excesiva comunica escasez de recursos, pérdida de control, y riesgo inminente. Y el grupo de manera casi instintiva empieza a distanciarse. Por eso, en la lógica fría que atraviesa obras como El Príncipe, la imagen pública no es un accesorio, es la estructura misma del poder. Puedes estar perdiendo territorio, influencia o apoyo, pero mientras no proyectes desesperación, el juego sigue abierto. Observa cualquier negociación importante. Cuando una de las partes insiste demasiado, cuando llama varias veces, cuando baja el precio demasiado rápido, cuando explica en exceso, algo se rompe. La otra parte siente que tiene ventaja y la aprovecha. La desesperación es una confesión silenciosa. Imagina a un comandante cuyo ejército está debilitado. Si transmite calma, incluso serenidad fría, mantiene cohesionadas a sus tropas. Si deja ver pánico, aunque sea por segundos, y la desorganización se multiplica, no porque la situación haya cambiado, sino porque la percepción sí lo hizo. En sociología del poder, la percepción precede a la realidad. Hay una escena que se repite en la vida cotidiana. Una persona siente que su relación está en riesgo. Empieza a enviar más mensajes, a pedir explicaciones, a exigir garantías. Cree que lucha por mantener el vínculo. En realidad está acelerando su deterioro, porque el otro ya no ve equilibrio, ve dependencia. Y la dependencia reduce el respeto. No se trata de reprimir emociones. Se trata de comprender que mostrarlas sin control altera las jerarquías invisibles que estructuran toda interacción humana. El problema no es sentir miedo a perder. El problema es permitir que el miedo te delate. La regla más fría no exige que no pierdas. Exige que incluso perdiendo, y conserves estructura. Hay empresarios que han quebrado y aún así han mantenido reputación intacta. Hay políticos que han sufrido derrotas públicas y han regresado más fuertes. ¿Qué tuvieron en común? Control narrativo, control gestual, control del ritmo. No suplicaron, no justificaron en exceso, no corrieron detrás del apoyo perdido. Entendieron algo que la mayoría ignora. Cuando parece que todo se derrumba, tu mayor activo no es el recurso externo, es la impresión de estabilidad interna. La desesperación crea un efecto dominó psicológico. Activa en los demás una respuesta oportunista. Si tú transmites que estás al borde, el entorno comenzaría a probar tus límites, a presionar, a exigir más.
a arriesgar menos, porque perciben que tú no puedes permitirte perder. Y en cualquier dinámica de poder, y quien menos puede permitirse perder, ya está en desventaja. Hay algo aún más frío que entender esto. Aceptar que la desesperación rara vez se anuncia de forma evidente. No aparece como un grito, aparece como una microfractura, un segundo de más al responder, una sonrisa forzada, un argumento repetido 2 veces. El cerebro humano es un detector de incoherencias. Las neuronas espejo, estudiadas en neurociencia social, reaccionan ante pequeñas variaciones emocionales. No necesitas decir tengo miedo de perder. Tu fisiología lo comunica por ti, y el otro lo siente, aunque no sepa explicarlo. Eso es lo peligroso. La desesperación no reduce tu valor porque sea inmoral. Lo reduce porque rompe la percepción de autosuficiencia. Y la autosuficiencia es uno de los pilares invisibles del estatus. En términos evolutivos, y seguimos asociando estabilidad con competencia. Quien parece estable parece capaz. Quien parece urgido parece débil. No importa si la realidad es más compleja. El cerebro simplifica y decide. Imagina 2 personas compitiendo por una posición de liderazgo. Una mantiene el tono firme, escucha más de lo que habla, no se precipita. La otra interrumpe, se justifica, promete más de lo que puede sostener. ¿Quién transmite dominio? Incluso si ambos tienen la misma capacidad técnica, la percepción inclina la balanza. La desesperación acelera el habla, reduce la tolerancia al silencio, aumenta la necesidad de aprobación inmediata. Y el silencio, en las dinámicas de poder, es oro. Quien soporta el silencio demuestra control interno. Quien lo rompe apresuradamente revela incomodidad. Por eso, en negociaciones complejas, y el que resiste unos segundos más sin hablar suele recuperar ventaja. No porque tenga mejores argumentos, sino porque comunica que no depende del resultado inmediato. La dependencia es el núcleo de la desesperación. En sociología de las jerarquías existe una constante. El individuo con mayor margen de retirada tiene más poder. Si puedes irte, negocias desde arriba. Si no puedes irte, negocias desde abajo. Y cuando actúas como si no pudieras irte, incluso si en teoría sí puedes, tu posición se debilita. Muchos confunden esto con frialdad emocional extrema. No lo es. Es disciplina perceptiva. Puedes sentir presión, puedes sentir miedo, incluso puedes estar perdiendo objetivamente. Pero si tu comportamiento sigue transmitiendo que tienes opciones, que conservas estructura y que no te estás desmoronando, el entorno no termina de cerrarte las puertas. El problema es que la mayoría reacciona, no responde, pierden un cliente y corren detrás, pierden atención y multiplican mensajes, pierden influencia y empiezan a explicar demasiado. Explicar demasiado es una forma de súplica intelectual. Cuando justificas en exceso, comunicas inseguridad. Cuando intentas convencer desesperadamente, revelas que necesitas convencer. Y en el momento en que el otro percibe que necesitas su validación, la dinámica cambia. Hay una escena común en entornos laborales. Un empleado siente que su posición peligra. Empieza muy vagueído a trabajar más horas, a ofrecer ayuda constante, a mostrarse excesivamente disponible. Cree que está demostrando compromiso, pero si esa energía no está acompañada de compostura y límites, y lo que transmite no es valor, es miedo, y el miedo raramente inspira respeto. La regla más fría no te dice que seas indiferente, te dice que seas estructurado, que incluso bajo presión mantengas ritmo, tono y postura, porque el poder no siempre pertenece al más fuerte. Muchas veces pertenece al que parece más estable. Piensa en figuras históricas que enfrentaron crisis públicas. Lo que las sostuvo no fue la ausencia de errores, sino la ausencia de colapso visible. El control externo permitió que el tiempo trabajara a su favor. El tiempo es aliado de quien no se precipita. La desesperación, en cambio, acelera decisiones.
y las decisiones aceleradas bajo amenaza suelen ser concesiones. Bajas estándares, reduces exigencias, entregas más de lo que deberías. Todo para aliviar la ansiedad inmediata. Pero cada concesión hecha desde el miedo deja una marca. Y el entorno aprende rápido. Aprende que si presiona lo suficiente cedes. Aprende que si se distancia corres detrás. Aprende que tu límite no es sólido. Una vez que ese aprendizaje ocurre, revertirlo es costoso. Por eso esta regla no es estética. Es estructural. No trata de parecer fuerte por orgullo. Trata de proteger tu posición en sistemas donde la percepción define oportunidades. En el fondo, la desesperación es una señal de escasez interna. Escasez de opciones, de autoconfianza, de horizonte. Y la mente humana, cuando detecta escasez en otro, automáticamente recalcula el valor. No es crueldad, es instinto. El que parece necesitar menos, suele ser percibido como quien vale más. Y esa percepción, aunque silenciosa, reorganiza la jerarquía sin que nadie tenga que pronunciar una sola palabra. Hay un punto en el que todo se reduce a esto. Control visible bajo presión invisible. La regla más fría atribuida al pensamiento de Nicolás Maquiavelo no consiste en no sentir, consiste en no exhibir fractura. En comprender que el poder es, ante todo, percepción sostenida en el tiempo. Cuando pareces desesperado, entregas información estratégica. Revelas tu umbral de dolor. Revelas cuánto estás dispuesto a ceder. Revelas cuánto temes perder. Y en cualquier estructura social, empresa, relación, política, liderazgo, la información es ventaja. La mayoría pierde no porque carezca de talento, sino porque se descompone antes de tiempo. Se traiciona con gestos, se delata con urgencia, cree que mostrar intensidad salvará la situación, y cuando en realidad acelera su deterioro. Porque el mundo no responde a la intensidad emocional, responde a la estabilidad. Hay algo profundamente inquietante en una persona que morirá incluso cuando todo parece ir en su contra, mantiene el pulso firme. No corre, no suplica. No se explica más de lo necesario. Ajusta en silencio. Observa. Espera. Esa presencia altera el entorno. Cuando no reaccionas con desesperación, rompes el guión que otros esperaban de ti. Quien pensaba presionarte encuentra resistencia invisible. Quien esperaba verte tambalear encuentra compostura. Y esa discrepancia crea duda. La duda es poder. No necesitas dominar la situación de inmediato. Necesitas evitar que la situación te domine a ti en público. Porque una vez que conservas estructura externa, siempre existe posibilidad de reconfiguración interna. Y la desesperación es final. La compostura es estrategia. Esto no es una invitación a manipular. Es una invitación a comprender cómo funcionan las jerarquías humanas. A observar tus impulsos cuando sientes que pierdes algo, a entrenar tu mente para que el miedo no tome el control del escenario. La autoconciencia es el verdadero núcleo de esta regla. Cuando sientas que estás perdiendo, detente. No para negar la realidad, sino para sostenerla sin filtrarle un hacia afuera en forma de pánico. El que controla su expresión controla la narrativa. Y el que controla la narrativa rara vez queda fuera del juego. Recuerda esto. Puedes estar en desventaja momentánea sin estar derrotado. La derrota real comienza cuando tu comportamiento anuncia rendición antes de que la partida termine. Nunca parecer desesperado no es arrogancia. Es disciplina emocional aplicada a la supervivencia social. Y quienes dominan esa disciplina rara vez necesitan levantar la voz para que los demás ajusten la suya. Si quieres seguir entrenando esta mirada fría sobre la naturaleza humana, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí no romantizamos el poder, lo analizamos, lo desarmamos, lo comprendemos. Porque hay reglas que gobiernan las relaciones, las jerarquías y la influencia. Y la mayoría prefiere ignorarlas.